Bueno, vamos entonces a iniciar nuestro segundo contenido sobre esta asignatura, el ser de Dios. Y para iniciar, hoy vamos a hablar sobre las teorías teístas y antiteístas, y también lo que tiene que ver con argumentos a favor de la existencia de Dios y cómo esto tenemos que encajarlo dentro de nuestra como visión como cristianos. Porque creo que uno de los grandes problemas y creo que es un problema estructural que hemos tenido, es que nos han presentado a Dios y su evangelio y su iglesia como una parte de nuestra vida y no como, y no a Dios como nuestra vida. Eh, Realmente es muy triste que esto se haga así, que se trate simplemente de integrar a Dios a lo que somos nosotros, como si fuera posible que el infinito, eterno y todopoderoso Dios estuviera simplemente conforme con ser una parte de nuestra vida. Pero bien, vamos a empezar hoy, vamos a hablar, eh, a mostrar cómo la Biblia presenta al hombre en cuya alma Dios no está presente. ¿Qué es esto de un antiteísta? No, fíjense que no he dicho ateo todavía, he dicho un antiteísta. Y voy a iniciar con Salmos capítulo 14 del 1 al 7. Voy a leer en Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Y el texto que acabamos de leer nos dice en primer lugar que aquel que dice que no hay Dios está en una categoría peligrosa, es la categoría del necio. ¿Qué es el necio o un necio según la escritura? Bien, es una persona sin entendimiento, incapaz de usar la razón de manera adecuada. Es decir, esto en cuanto al aspecto cognoscitivo. Una persona necia es una persona que no está en la capacidad de usar de manera adecuada la palabra de Dios. Pero la Biblia une a esta locura el elemento espiritual y moral que lo vuelven totalmente incapaz de buscar al Señor. Por eso el texto que leímos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y de inmediato viene una sentencia moral, se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, y Romanos dirá, no hay ni siquiera uno. Este texto está replicado en Romanos capítulo 3 del 10 en adelante, del 9 en adelante. Entonces, eh, el ser humano que no tiene a Dios en su corazón o que está totalmente alejado de Dios, que no ha sido regenerado, es a las claras un necio, una persona incapaz, una persona con relación a Dios totalmente depravada. Pero habíamos dicho en la clase anterior que no hay un solo hombre, y vamos a repetir varias veces que no hay un solo hombre que realmente no crea que no hay un Dios, no crea que hay Dios. Pero más allá del rechazo al teísmo, desde las orillas pseudointelectuales, también nosotros vemos que hay una posible negación práctica de la existencia del Señor.
Tal vez este salmo nos presenta una, eh, una sentencia desde lo práctico, desde lo moral, pero hay un necio que va más allá y es un intento eh, académico racionalista, no digo racional, porque racional y racionalista no es lo mismo, sino un intento racionalista donde la razón no santificada apunta en esta dirección de decir, no, es que no hay Dios, no hay Dios. Nosotros vamos a estudiar hoy estas teorías antiteístas y para eso necesitamos entender en primer lugar, qué entendemos por teísmo, esa realidad del teísmo, ¿a qué se refiere? Bien, el teísmo, el teísmo o también llamado teísmo clásico hoy en día, yo no estoy muy de acuerdo en decirle teísmo clásico porque creo que hay una sola forma de teísmo, una sola forma. Pero dentro de poco vamos a mirar por qué ha venido toda esta serie de confusiones. Pero cuando pensamos en la forma como creemos en Dios, sabemos que no partimos de idea panteísta, es decir, la creencia de Dios es todo y todo es Dios, o lejana de un ser impersonal y dilatado, sino que por el contrario, creemos en la personalidad y el carácter del Dios vivo, el Dios que se revela en todos los lugares de la escritura. Por ejemplo, la misma ley dada a Moisés es una muestra de este ser de Dios que es trascendente, que trasciende a todo y sin embargo se encuentra presente en cada una de nuestras acciones morales. Es lo que entendemos en Éxodo 20, 1 al 2. En ese preámbulo donde dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de esclavitud, de donde eras esclavo, dice la nueva versión internacional. Sí, pero luego dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo a Moisés, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Entonces, Dios se presenta como un Dios personal, un Dios verdadero, un Dios que cuida de su creación. Sí, es trascendente porque está por encima de la creación, pero es un Dios también inmanente, es decir, el Dios que está con nosotros, o como lo diría Francis Schaeffer, el Dios que está allí. Entonces, Dios introduce los mandatos, en Éxodo 20, sobre verdades claras, mandamientos que asocia a su propia existencia. Por ejemplo, su poder absoluto, yo soy Jehová tu Dios que te saqué, todopoderoso, su providencia de la tierra de Egipto, eh, eh, de casa de servidumbre, no, y tiene toda la autoridad. No tendrás dioses, no harás estatuas, no te inclinarás delante de ellas. Da ordenanzas. Dios no requiere la validación de su autoridad porque Él es validación de la autoridad para Él mismo. Y alguien puede decirme, eh, pastorales, vea, pero es que eso es un pensamiento circular. Sí, un pensamiento circular, pero es que Dios no puede validarse en más nadie. No hay forma de que se valide en más nadie porque Él es la máxima autoridad, el máximo tribunal del universo. Con Él no hay apelaciones, no hay recursos que valgan. Entonces, Dios se presenta, en la ley, por ejemplo, vemos su amor, benignidad, misericordia, la exhibición de su gloria, su decreto eterno, su justicia y sin duda alguna una manifestación clara de su bien para el pueblo de la promesa. Entonces, eh, veamos entonces cómo podemos definir desde el estudio teológico el teísmo. Voy a citar brevemente a Richard Ramsey en su libro Integridad Intelectual. De hecho, voy a citarlo varias veces. Ramsey dice, el teísmo cristiano, el enfoque cristiano de la vida, sostiene que existe un Dios personal que es trascendente, pero inmanente, omnisciente, soberano y bueno. Dios creó el universo de la nada
para funcionar según leyes de causa y efecto, pero en un sistema abierto. Esto significa que el universo no es caótico, pero tampoco está programado de una manera fatalista en la que el hombre no tiene libertad. Mm, Eso creían los griegos, que el hombre no tenía libertad y le atribuían a una serie de leyes mecánicas la vida. Eso es lo que creerá también el deísmo. Y- pero Dios no es así. El universo puede, y de hecho Dios obra por encima de las leyes que él mismo ha puesto. Es lo que se conoce coloquialmente como un milagro, ¿verdad? Entonces, ahora, no estoy hablando de los milagros en este tiempo, eso será seguramente estudio de otra materia, pero toda la Biblia está llena de milagros, toda la escritura. El ser humano ha sido creado a la imagen de Dios con personalidad, inteligencia, un sentido espiritual y moral, sociabilidad y creatividad. El hombre puede conocer el mundo y puede conocer a Dios porque Dios lo creó con esa capacidad. Ahora, el hombre fue creado bueno, dice Ramsey, pero por medio de la caída, la imagen de Dios en él fue desfigurada. A través de Jesucristo, Dios redime a un pueblo escogido. Empieza el proceso de restauración de ese pueblo. La muerte es la puerta a otra vida, una vida con Dios y su pueblo o una vida separada de Dios. La ética del cristianismo va a estar basada en el carácter de Dios, en la historia. ¿Qué tipo de historia? Bueno, una historia lineal, una secuencia de eventos que lleva al cumplimiento del propósito de Dios. Hasta ahí la cita de Rice. Los reformadores y en general el cristianismo protestante histórico entendió que nosotros como discípulos de Cristo requerimos tener una perspectiva adecuada de la grandeza de nuestro Dios. Y por eso la fe reformada ha presentado lo que podríamos llamar una definición del ser de Dios en distintas confesiones de fe. Eh, pero tal vez las dos más completas han sido la Confesión de Fe de Westminster, eh, pero creo que la Confesión de Fe de Londres de 1689, la Confesión Bautista Reformada, es más completa en lo que transmite. Y voy a leer todo el párrafo 1 del capítulo 2 que habla sobre eh, la definición del ser de Dios. Dice la Confesión de Fe Bautista: el Señor nuestro Dios es uno, el único Dios vivo y verdadero, es autoexistente e infinito en ser y perfección. Su esencia no puede ser comprendida por nadie más que por Él y es un espíritu perfectamente puro. Es invisible y no tiene cuerpo, partes ni emociones cambiantes. Aquí está hablando, permítame hacer un paréntesis, aquí está hablando de la impasibilidad de Dios y de la inmutabilidad divina. Es reconocida en todas las confesiones de fe. Prosigo con la lectura. Solo Él tiene inmortalidad morando en una luz a la que nadie puede acercarse. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, todopoderoso en todo sentido, infinito, absolutamente santo, perfectamente sabio, totalmente libre, completamente absoluto. Él obra todas las cosas según el consejo de su propia voluntad, inmutable y completamente justa para su propia gloria. Es sumamente amoroso, bondadoso, misericordioso y paciente. Rebosa de bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Recompensa a quienes lo buscan diligentemente. Al mismo tiempo, es perfectamente justo y temible en sus juicios. Aborrece todo pecado y ciertamente no dejará impune al culpable. Hasta ahí llega el párrafo. Entonces, Hodge decía que algunas otras hablaba de que se puede definir incluso de forma más simple, eh, pero no simplista al ser de Dios. Él dice, Hodge dice, el teísmo es la doctrina de un Dios extramundano y personal, el creador, preservador y gobernador del mundo.
El designio de todos los argumentos acerca de esto es demostrar que los hechos que nos rodean y los hechos de la conciencia demandan aceptar la existencia de este ser. Hasta dijo 8. Ahora bien, en el último tiempo han aparecido algunas versiones, vamos a llamarle alternativas del teísmo. Y por eso decía que ahora se habla de teísmo clásico. Y hasta el punto que la forma como nosotros concebimos a Dios, los creyentes protestantes históricos, hoy la llaman teísmo clásico. En sus slides, en la diapositiva, aparece el teísmo clásico. Mientras que hay otras dos versiones de teísmo, podrían haber más, pero creo que estas son las más terriblemente peligrosas para nosotros en este tiempo. Una es llamado el teísmo neoclásico y la otra se va a llamar el teísmo abierto. Y esto han tenido una importancia, una influencia grandísima dentro de la fe evangélica, eh, y ha causado confusión y algunos incluso han caído en la herejía. Pero cuando hacemos mención del teísmo clásico, hemos hablado hasta ahora, hemos más o menos definido, creemos en la naturaleza de un ser inmutable, inmenso, completamente eterno en todos sus atributos. En cuanto al conocimiento, Dios conoce todo lo pasado, presente, futuro, de forma definitiva, en forma simultánea, en forma perfecta, y creemos que su interacción con las criaturas, pues Dios decretó eternamente, todo lo que ha de suceder, sucederá, eh, y, y Él gobierna sin violar la agencia humana. De hecho, cuando uno estudia la providencia divina, recuerden, la providencia divina es aquel atributo a través del cual nosotros creemos que Dios es bueno y que cuida su creación, especialmente a su pueblo, a sus escogidos, y que los cuida de tal manera, o Él actúa de tal manera que puede hacer uso de los medios humanos o medios naturales, puede también estar correlacionado con esos medios, actuando con los medios, pero también puede actuar en contra de los medios, porque Dios es soberano. Más o menos nosotros creemos eso como teístas clásicos, lo que hoy se llama así. Pero cuando nosotros llegamos eh, al, al, al teísmo neoclásico, por ejemplo, viene un tema. El teísmo neoclásico, por ejemplo, nos dice que Dios aprende cosas nuevas, mientras que en eh, el teísmo abierto dice que Dios es eterno, pero limita voluntariamente su inmutabilidad para relacionarse con la creación. Pero permítame buscar, que no se me pierda la nota. Bueno, en el teísmo abierto, Dios aparece como un ser expectante de las decisiones libres de las criaturas. Es como si Dios dijera, bueno, si mi criatura hace esto, entonces yo actúo de tal manera. O ambas ideas, en ambas ideas la eternidad del Señor es cuestionada, así como también su inmutabilidad, también la presencia de Dios y su absoluto poder. Nosotros eh, si queremos ejemplos de cuán grande mal ha hecho esta visión del mundo, solo observemos con cuidado la falsa doctrina de la prosperidad y la confesión positiva, que han llevado a las personas a creer que la voluntad soberana de Dios puede ser cambiada por las peticiones de los hombres. Por ejemplo, en el teísmo neoclásico, Harstorff y otros dicen que Dios es eterno en esencia, pero abstractamente es temporal y cambiante y le llama el Dios bipolar. Es decir, porque su relación con el mundo varía, pero también dice que crece en el conocimiento, en la experiencia, a medida que el universo evoluciona, aprende cosas nuevas. Eso también lo aplican algunos teístas abiertos. Por eso usted va a escuchar que en algunos casos eh, han llegado a decir, no, es que tú le tienes que pedir a Dios específicamente todo lo que quieres con detalle. Si vas a pedir una casa, tienes que decir en dónde la quieres, en qué ciudad, en qué barrio. eh,
Y yo recuerdo que en más de una ocasión, cuando hablo con personas así, antes les hacía broma, hoy trato de ser muy cuidadoso para tratar de ganarlo, no perderlo, porque uno puede ser arrogante. Pero yo recuerdo que le decía, no, el Dios al que yo sirvo es omnisciente, lo sabe todo y sabe mejor que yo lo que yo creo. Tal vez tu Dios no sepa lo que tú necesitas y tú le tengas que explicar, pero ese no es el Dios de la Biblia. Entonces, no, he optado mejor por una conversación constructiva que por una guerra abierta de apologética contra alguien que tal vez pueda estar luchando en su corazón contra cosas ajá, que le están afectando profundamente su corazón. Ahora, la influencia de estas ideas eh, ha ido cambiando, ha ido manifestándose fuertemente en los años. Por ejemplo, hay hombres reconocidos como Jay Packer y el mismo Wayne Grudem, que yo reconozco que son grandes teólogos, pero se inclinan en mayor o menor medida por alguna de estas dos visiones distintas del teísmo clásico. Por ejemplo, Packer llegó a decir que Dios ha condicionado su felicidad a que el hombre sea feliz, mientras que Gruden niega la impasibilidad divina. Pero hay unas versiones que, que recientemente han afectado al mundo evangélico. Por ejemplo, William Lane Craig, gran apologeta evidencialista, pero yo diría que es muy mal teólogo, es un académico que él sin ningún tipo de reserva ha abrazado un teísmo abierto y ha negado la eternidad, la simplicidad y la omnisciencia del Señor. Bien, entonces, habiendo aclarado esto, vamos a avanzar en temas concretos sobre el teísmo cristiano, el cristianismo bíblico o teísmo clásico, entendida como una cosmovisión correcta. Nosotros no podemos solamente pensar en el teísmo como una religión. No, no. No, es una cosmovisión completa. Una cosmovisión completa en donde cada aspecto de la vida del hombre está dentro de esa cosmovisión. Y es única sobre la existencia de Dios y su relación con el hombre. Entonces, pero todos los seres humanos no tienen una visión, una cosmovisión correcta del mundo, una visión correcta del mundo. Nosotros, mm, como creyentes, estamos llamados a obedecer la voluntad de Dios y esa es la base viva sobre la cual descansa la verdadera espiritualidad humana. Una persona no puede decir que es espiritual y, y negar a Dios, no puede. Eso sería paganismo, pero eso lo veremos en otro momento. Entonces, pero necesitamos aceptar que, que no todos los hombres tienen la misma cosmovisión. Y en el mundo existen por lo menos 8 categorías distintas que son contrarias al teísmo clásico. 7 categorías distintas que son contrarias al teísmo clásico. Y voy a presentar una lista que es tomada del libro El universo al lado de James Shire, pero es citada por Ramsey, por Richard Ramsey. Eh, ambos son buenos libros, creo que Shire es un experto en estos temas sobre cosmovisiones y cómo las cosmovisiones que niegan el teísmo, tratan de producir una ruptura, una fractura con lo que es el verdadero teísmo clásico. Ustedes ven en su diapositiva, lo primero que está es el deísmo, luego el naturalismo, ¿sí? Sigue el nihilismo, que es una consecuencia, pero una cosmovisión. Luego aparece una lucha, el existencialismo, luego el monismo panteísta oriental, la nueva era y finalmente el posmodernismo. Y pueden escribiendo eh, simultáneamente en el mundo en el que estamos. En el mundo en el que estamos. Las tres primeras son visiones muy materialistas, el deísmo, el naturalismo y el nihilismo. Mientras que hay una búsqueda subjetiva,
encuentra el campeón que está en ti, por ejemplo. Eso es lo que es el existencialismo. También el monismo oriental, y también el tema de la nueva era y el postmodernismo son muy humanistas de este tiempo. Pero vamos a tratar de mirar, me gustaría decir en qué, pero no vamos a ver en detalle cada una de estas visiones. Pero la primera es el deísmo, sin lugar a dudas. Para los deístas, Dios es trascendente, pero no personal. La primera causa de todo, quien creó todo, pero luego lo abandonó para que andara solo como un gran reloj. El cosmos que Dios creó es determinado y cerrado sin intervención de Dios y sin la posibilidad de milagros. El ser humano es considerado parte de una máquina del gran reloj del universo. El mundo está en su estado normal, no caído, no anormal. Podemos conocer el universo y decidir cómo es Dios por medio del estudio científico del universo. La ética, recuerden, la ética es la parte más avanzada de la teología, también se revela en el universo, es decir, lo que es correcto. La historia es lineal, ¿sí? Y el curso de la historia ya fue determinado en la creación. Y bueno, digamos que esta es la cosmovisión favorita en el mundo de los autores liberales, como Schleiermacher, como Bauer, Rochenbach, Reichard, Harnack, en fin, bueno, Harnack en menor medida, pero ellos condenan a Dios, lo reducen a su propio universo. Por esa razón encontramos en Schleiermacher a un hombre como un panteísta, un hombre que llega a creer que el universo es el mismo Dios, es igual a Dios. También creo que las versiones, bueno, panteísta es el que cree que Dios es todo y todo es Dios, pero está el paneteísta que cree que el universo está dentro de Dios, que Dios lo creó dentro de él. También es una forma de deísmo, me atrevería a pensar, y que Dios está atado a leyes inmodificables de causa y efecto, y que Dios es incapaz de escapar a esa causalidad. Algunos proponentes de la teoría de la prosperidad, pues apuntan en esa dirección. Dice, si yo hago esto, Dios está obligado a devolverme esto otro. No, no necesariamente. No necesariamente. Dios es legislador, pero Él no está atado a su misma ley. Bien, la siguiente cosmovisión es el naturalismo. Y esta cosmovisión es de lo más mundano o secular que podemos considerar en nuestro estudio, debido a que cualquier referencia al mundo espiritual simplemente es extirpada del pensamiento y enseñanza de sus proponentes. Y nuevamente voy a citar a Ramsay. Dice, según el naturalismo, la materia existe desde la eternidad. Y esto es todo lo que existe. Dios no existe. El cosmos funciona de acuerdo con las leyes de causa y efecto y está cerrado. El hombre es nada más que una máquina compleja. La personalidad, que es una interrelación de propiedades químicas y físicas. La muerte es la extinción de la personalidad y de la individualidad. La historia es una corriente lineal de eventos sin propósito. La ética se deriva de la experiencia humana y básicamente consiste en hacer lo que conviene, en lo que produce armonía. El marxismo es un ejemplo del naturalismo. Y todas estas teorías eh, políticas en donde no aparece Dios, obviamente son naturalistas. Pero las ideas tienen consecuencias, ¿verdad? Tanto el deísmo como el naturalismo y estas formas materialistas van a producir el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? Yo creo que este es el enfoque más triste y pesimista de todas las cosmovisiones, porque lo que vemos aquí es que cuando se saca a Dios de la vida, de la sociedad, se produce una desesperanza que se apodera de todo. ¿Y qué queda? Queda el sinsentido. Y voy a leer una porción del libro Integridad Intelectual. Dice, el nihilismo es más un sentimiento que una filosofía. Según Shire, incluso es una negación de la filosofía, de la posibilidad del conocimiento
y de todo lo de valor. Se expresa en la escultura de Marcel Duchamp, que se llamó Fuente, que es nada más que un orinal común y corriente, o en el drama de Samuel Beckett, que se llamó La respiración. Hay 35 segundos de sonido. Primero un llanto, después respiración hacia adentro, respiración hacia afuera y al final otro llanto. Así es la vida. El nihilismo es el resultado de aceptar las consecuencias prácticas de los postulados del naturalismo. Así, todo es natural, nada tiene sentido, ni mi propia filosofía tiene sentido. Nietzsche va a ser el precursor de este enfoque. Y recuerden, Nietzsche fue el que llegó a escribir que Dios estaba muerto y dijo, nosotros lo hemos matado en, en el fragmento del loco que él escribió. Este filósofo murió mentalmente enfermo, recuerden eso. Sin embargo, el nihilismo sigue afectando gran parte del pensamiento eh, humanista de nuestro tiempo, el sinsentido. Gran parte de la visión postmoderna, aunque es menos materialista en este sentido, va a estar inundada de este nihilismo. Lo que uno no entiende de los nihilistas es por qué gastan tantas letras, tanta tinta, tratando de convencer al mundo de que la vida no tiene sentido. Es lo que uno diría, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bien, la siguiente cosmovisión es el existencialismo. Y el asunto aquí es importante porque el hombre simplemente no puede dejar de existir viviendo o hundiéndose en el sinsentido de una existencia vacía. Y es aquí cuando aparece el luchador, es decir, el ser humano que intenta sobreponerse a eso seguramente por su propia fuerza, y aparece el existencialismo como una forma de visión de la vida. Sobre esto nuevamente escribe Ramsey, el hombre no puede seguir viviendo con la convicción de que nada tiene sentido. Por lo tanto, el existencialismo surgió como un esfuerzo por superar el nihilismo. Y hay dos formas de existencialismo, un existencialismo ateo y un existencialismo teísta. El existencialismo ateo sostiene que el cosmos solamente contiene materia, pero que el ser humano tiene una conciencia, es decir, está consciente de sí mismo y piensa. El mundo externo le parece absurdo, pero el hombre auténtico se revela en contra de lo absurdo y crea sus propios valores y en su propio significado como individuo. Jean-Paul Sartre y Albert Camus van a representar este enfoque. Mientras tanto, el existencialismo teísta acepta los postulados del teísmo, pero desconfía de la razón humana. La fe es algo subjetivo e individual, dice el existencialista cristiano. Y la verdad que es una paradoja. Soren Kierkegaard, neortodoxo cristiano, representa este pensamiento. Está allí la cita. Entonces, digamos que esta forma de existencialismo también llenó de la iglesia cristiana, inicialmente con el postulado de Kierkegaard, que dijo, eh, eh, la fe es un salto al vacío. El hombre tiene que saltar, tiene que atreverse a saltar, pero nosotros como cristianos no saltamos al vacío, saltamos mediante la fe, que la fe como dice la carta a los hebreos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Y es un enfoque un poco más sano, pero no deja de ser un un enfoque eh, humanista de muchas maneras, pero también el enfoque del hombre positivo, del que confiesa, lucha, tú eres un campeón, lo mejor de tu vida ahora. Todas esas maneras de entender el teísmo o de entender a Dios son enfoques existencialistas, luchadores, pero que no presentan el evangelio, no presentan el teísmo verdadero. Pero luego aparece también el monismo panteísta oriental, creo que está en el otro slide, el monismo, sí, 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 la nueva era, bueno, ahí está. El monismo panteísta oriental
La idea que comentamos al inicio de que Dios es todo y todo es Dios, no queda simplemente como la formulación filosófica que afecta profundamente la vida cuando lleva al hombre a creer que solo es parte de una maquinaria industrial cósmica, pero que no tiene valor como individuo. Eh, sobre este punto, dice Ramsey también, las religiones orientales van aún más lejos que el existencialismo en su desconfianza en la razón y renuncian totalmente a la lucha por la verdad. Además, renuncian a la lucha por cambiar el mundo y prefieren simplemente existir. El monismo panteísta es el enfoque más popular en el Oriente. Existe un solo tipo de ser y Dios está en todo. El budismo Zen, por ejemplo, dice, combina dioses, dice, Atman es Brahman. Brahman, recuerden, es el dios de los el hinduista y Atman también es una deidad oriental, son diferentes, pero él lo trata de combinar. Dice, el alma de cada ser humano es el alma del cosmos. Todo el cosmos es bueno y no hay verdaderas contradicciones. El hombre no está consciente de su unidad con el cosmos y debe despertarse a esta realidad. Tratan de llegar a un estado mental que no sientan distinciones entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, la realidad y la ilusión. Eh, en menor medida creo que ha influenciado a Occidente esta forma de monismo, pero la que sigue, la nueva era, que se desprende de la anterior, eh, sí ha influenciado profundamente la visión teísta que tenemos en Occidente. Recuerden que la nueva era es, es la deificación del Dios. Eh, Se muestra, y sobre todo en iglesias de confesión positiva y prosperidad, dado que conciben a Dios como energía que transforma todo, pero que puede ser controlada, esa energía de alguna manera, por el ser humano. Entonces se usan frases, palabras, por eso se llama confesión positiva. Acciones como por ejemplo la manifestación del pensamiento, todo se derivan de estas ideas de la nueva era. Entonces, la nueva era, digamos, es una versión occidental de las religiones orientales, pero con el énfasis en el individuo. Recuerden que esto aparece apenas en el siglo pasado dentro de las iglesias evangélicas. Esto no es el cristianismo primitivo de los padres, ni lo leyó usted en Atanasio, Agustín o en los tres Capadocios. Usted no lo leyó ni en la teología medieval, ni en los reformadores. Y esto está totalmente alejado de la forma como la Biblia presenta a Dios. En consecuencia, es una religión nueva. Y solo que, como decía alguien, es religión oriental con una cruz. Es la gran diferencia. ¿Se recuerdan libros en la antigüedad, como antigüedad, no, el siglo pasado, como los dos de Norman Vincent Peale, de Cultive su felicidad, que están en esta línea? Finalmente, en esta parte aparece el posmodernismo. El posmodernismo, bien, todas las cosmovisiones que acabamos de ver son contrarias al teísmo que enseña la Biblia y todas ampliamente racionalistas. Es decir, la razón es la medida de todas las cosas, excepto el posmodernismo, el cual se define como, bueno, tenemos que ver primero a Descartes. Los modernistas, es decir, el uso de la razón, y la razón era la medida de todo, comienza con Descartes, la confianza en la razón y en la ciencia, pero el posmodernismo ya no confía en la razón y no tiene un enfoque de vida. En ese sentido es ampliamente escéptico. No se preocupa por entender cómo es el ser, es decir, la ontología, qué es el ser, cómo es el ser, o por saber la verdad, es decir, la epistemología, el conocimiento de la verdad, sino solamente se preocupa por el significado del lenguaje. El hombre es lo que decide ser en sí mismo. La ética es determinada por la sociedad. Lo correcto es lo que decidimos. Entonces, ese posmodernismo claramente va a llegar hasta no solo al cristianismo, sino toda la sociedad. Y aquí es donde nosotros vemos todos estos movimientos de identidad de género, feminismo radical, autopercepción, soy distinto a lo que tú ves de mí,
esta cosmovisión no tiene idea fija. ¿Cuál es la última moda de todo esto? Los Terians, eh, ¿no? Que se perciben como cercanos a un animal, en fin. Entonces, digamos que el hombre busca sentido, busca significado, pero lejos, lo busca totalmente lejos de la visión correcta del mundo, de Dios como el Dios verdadero. Entonces, hemos visto, y con esto vamos a cerrar esta parte, hemos visto 7 cosmovisiones que son distintas, contrarias al teísmo cristiano clásico, un verdadero que muestra la escritura, eso lo hemos entendido. Pero siendo objetivos, siendo totalmente objetivos, esta, esta, realmente hay dos cosmovisiones en el mundo, dos cosmovisiones. Una cosmovisión pagana, contraria al Señor, alejada de Dios, y una cosmovisión cristiana, cercana al Señor. Una cosmovisión de obediencia a Dios, que ama a Dios, que lo busca. Esa es la gran diferencia. El teísta cristiano no solo entiende que Dios es el Dios todopoderoso, que le ama, que le guarda, que lo creó, que lo redime en Cristo, sino que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero todos los demás buscarán una cosmovisión que se acomode a su propio corazón, pero que en realidad lo va a terminar alejando, alejando de la persona de Dios, de quién es Dios realmente. Bien, vamos a ver si hay preguntas ahora, mis hermanos. Si hay alguna pregunta, alguna duda, vamos a dar espacio para que algunos hermanos y luego puedan trabajar en lo que le vamos a dejar en este momento. Pastor. Ana Marcela luego, por favor, acuérdense levantar la manito para no tropezarnos nosotros acá. Adelante, hermana. Gracias, pastor. ¿Ahí me escucha? Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias. Quería ubicar estas formas de conocer a Dios que muchos consideran que son correctas. Quisiera ubicarlas específicamente en las tradiciones indígenas, todo esto que tiene que ver con esta, no sé, cosmovisión. Esta vendría siendo en monismo panteísta, Bueno, si pues, son del nos oriental. oriental, sí, sí, claro. Si son orientales, sí. No, más nuestras, como por ejemplo que dicen, tú puedes acercarte a Dios, por ejemplo, con esta sustancia. Entonces vámonos todos a tomar yagé o por medio de esto otro, vámonos todos a hacer este viaje místico ancestral. Quisiera como ubicarlo en alguna de estas o nueva Veamos, a era. ver. Sí, lo que pasa es que podemos usar ese nombre, Nueva Era, sí, podría ser, o tal vez son visiones deístas muchas veces que creen que los dioses de ellos pueden ser manipulables. Pero el problema con los indígenas, bueno, algunos son panteístas, porque tienen una visión de que todo es Dios y Dios es todo. El problema es que hay un sincretismo en los indígenas que no es fácil de ubicarlos en una sola cosmovisión. Porque por un lado está eso, muchos son panteístas, pero tienen una visión actual de la nueva era incrustada dentro de su pensamiento. En fin, no tienen una sola línea de pensamiento. Tienen muchas e integran tratan de integrar todo a su forma a su religión, a su chamanismo, porque fíjate que ese chamanismo es una forma de tratar de mover el universo. Entonces, eso los hace muy cercanos a la nueva era, en ese sentido. Si hacemos esto, se produce esto. Pero también los hace de alguna manera deístas, porque ellos creen en un universo cerrado que está atado a unas leyes.
si te tomas esto va a ocurrir esto, si te cuelgas este amuleto va a ocurrir esto. Entonces, digamos que podemos alinearlo en varios, pero no en una sola, porque ellos lo que han hecho los estudiosos de las cosmovisiones bíblicas es hacer una clasificación, una categorización. Pero de aquí podríamos seguir adelante con muchísimas otras visiones del mundo, Ana Marcela, y sí, Gracias, tendremos que pastor. Está claro. Yo los con meto todo. entonces en paganos. Sí, definitivamente son paganos y es triste que nuestra sociedad esté reconociendo hoy en día esas formas de paganismo. Sí. ¿Quién más tenía algo? Un hermano habló, ay sí, Daniel, Matías, Carlos y Néstor. Entonces empezamos con Daniel. Adelante, mi hermano. ¿Me escuchan? Perfectamente. Eh, a través del fenómeno del istmo, ¿por qué la tendencia actual, incluyendo a los cristianos, a la tendencia del racionamiento psicológico, sabiendo que estamos movidos es por la fe? Pero a pesar de eso hay algo de nosotros que siempre está con un pensamiento psicológico como más de racionalismo a lo que estamos viviendo actual. Entonces ahí hay un desenfoque de la fe sabiendo que le hemos entregado nuestra vida al Padre. Entonces, ¿por qué esa tendencia de nosotros? Porque pues ya sabemos que los que no conocen de Dios, pues obviamente lo que estamos hablando pues es paganismo, pero de los que ya conocimos del Señor, que decidimos someternos a Él, vivir para Él, ¿por qué aún queda en nosotros esa tendencia del racionalismo psicológico? Es una pregunta buena, pero tal vez la respuesta puede no gustarte, porque, Daniel, la razón ha sido dada por Dios, ha sido dada por entiendo y me alineo contigo en que si la razón no es iluminada por la fe, nosotros no vamos a poder entender el mundo que nos rodea y que si nuestra razón está unida a Cristo, deberíamos ser intencionalmente creyentes en comprender el universo y vivir en este universo, pero no podemos dejar la razón de lado, porque si lo hacemos podemos caer en un fideísmo y en ese fideísmo bueno, seguramente en algunas congregaciones va a haber una influencia puritana fortísima, los movimientos nazarenos, los movimientos de la santidad. A mí que desde pequeño me llevaron mucho a la iglesia cuadrangular, en ese momento, yo no sé cómo es ahora, pero negar el uso adecuado y de la razón, sin que ésta sea lo máximo, sino que entendemos que la fe está por encima de esto, podría ser que cayeran en una forma equivocada de enfocarnos en la fe y podríamos abandonar algo hermoso que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la razón y la razón nos puede ayudar a comprender muchas verdades del universo. Por ejemplo, muchos autores cristianos hoy en día que escriben complejo, pero que explican el universo. Por ejemplo, los expertos en estudios culturales, William Edgar, Natai Shannon, Eliot, Os Guinness, toda esta gente escribe tratados maravillosos con una razón iluminada. O los expertos en epistemología, el último libro traducido de John Fay, El conocimiento de Dios, es magnífico. Y ellos no ponen a un lado la razón, sino que entienden que es algo que Dios nos ha dado, parte de lo que somos, de la imagen de Dios en nosotros, el poder conocer, intuir, evaluar, comprender, hacer un juicio de valor.
todas esas cosas, Daniel, creo que es importante que las tengamos presentes en nuestro tiempo. Entonces, mi hermano, yo te invitaría a considerar esto. Podríamos estar o no de acuerdo, de verdad te lo digo, pero sí te invitaría a considerar esto. ¿Por qué? Porque sí, necesitamos, para comprender el universo como está, necesitamos la fe. Es decir, haber nacido de nuevo y que Dios nos dé la fe. Eso no tiene dudas. Pero una vez que ocurre eso, Dios no nos invita a abandonar la fe, sino a abandonar la razón, sino a santificarla, a tener una fe, una razón santificada que glorifique a Dios en medio del universo. No sé si tienes una contrapregunta, Daniel, en esta parte. Y me gustaría, en caso de que la tengas, que la hagas, porque tal vez podamos avanzar un poco en esto, porque me dejaste pensativo. Sí, sí, pastor, sí la tengo y se lo voy a decir por qué. Porque he notado, porque creo que la gran mayoría de nosotros, no sé el porcentaje, pero sí la gran mayoría de nosotros venimos de iglesias pentecostales y del neopentecostalismo, que es Entiendo. algo muy fuerte y eso está arraigado y eso queda muy arraigado. Y a medida en que yo me he adentrado, por decir de esa manera, en lo que realmente es el tema de ver la palabra como es el sustento, como es la verdadera teología, todo lo que verdaderamente sustenta, que es Cristo. Entonces me doy cuenta que estamos a punto, o sea, ya no podemos llamarlos hermanos porque no se van a considerar como nuestros hermanos debido a todo esto. Y la verdad, pastor, estoy pasando esa misma situación en mi familia. Bueno, mira, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque recuerda que dentro de todas estas iglesias hay hermanos verdaderamente creyentes, lavados por la sangre de Cristo, que aman al Señor, que han sido redimidos, que creen que tú sabes que son cristianos porque al momento que están orando, que tienen una vida que da fruto y que cuando están orando le dan la gloria a Dios, que tú lo entiendes. Alguna vez nos decía el doctor Arcis Sproul Jr. eh, en en una clase de filosofía de cómo tantos de estos hombres han impactado el mundo. Yo estoy contento, gozoso por donde el Señor nos ha puesto a muchos de nosotros, pero no puedo desestimar a hermanos que han sido bendecidos y liberados, perdonados sus pecados, limpiados, que están en otras iglesias. Pues creo que hay que ser cuidadosos en esto, Daniel. ¿Viste? Bueno, Listo. espero que tengamos otra oportunidad. Sí, Vamos a claro que darle, sí. Gracias, pastor. espero darle la palabra aquí a Matías. Buenas noches. Buenas noches. Es que tenía la pregunta de qué significa que la ética es la parte más avanzada de la teología. Sí, digamos que la parte inicial de la teología es lo que llamamos la teología exegética, donde interpretamos el texto. Vamos subiendo, encontramos la teología bíblica o dogmática podría ser, y si avanzamos un poco más, nos vamos hasta la parte final, nos vamos a encontrar con la práctica cristiana. Es lo que conocemos como la ética. La ética es la parte de la teología que estudia cómo debemos vivir una vez que hemos comprendido los mandamientos. Entonces, todo lo que estamos estudiando aquí, teorías antiteístas, teorías teístas, el teísmo, quién es Dios, todo esto debe finalizar en nuestra vida, cómo vemos el mundo, cómo vivimos en medio de un mundo en el cual creemos que Dios es soberano. Sí, por eso la ética es digamos, la parte última, la práctica. Pero todo va integrado. Tú no eres buen teólogo y yo no soy buen teólogo si nosotros nos quedamos en, en la contemplación. No, la contemplación no. Como decían los padres, tiene que haber contemplación y acción. De otra manera, no, no funciona. Porque es lo que dice la escritura.
Gracias. Con todo el gusto. ¿Quién viene? Carlos. Hablé con Carlos y o Néstor. Hola, pastor, ¿sí me escucha? Sí, Carlos, adelante. Pastor. Sí, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas Pastor, noches. no sé si dentro de lo que vimos se puede agrupar a alguien, por ejemplo, como Petro. Petro dice que lee la Biblia, Petro habla del pueblo de Dios, Petro dice que Jesús es amor, se mete en la parte sexual de Jesús. Petro dice que Jesús ama a los pobres, Petro dice que Jesús es un revolucionario. Entonces uno diría, habla muchísimo de Dios y habla muchísimo de Jesús. ¿Él está en alguna de las agrupaciones que ya No, vimos es o ecléctico. es una agrupación que viene más No, adelante? él es ecléctico. Él es ecléctico. O sea, él es totalmente ecléctico. Y es por la misma formación de ese, porque obviamente él tiene mucho de naturalista, mucho de panteísta, eh, es que tiene demasiadas mezclas dentro de su propia forma de pensar. Es uno de los pensamientos, yo no sé si él se entenderá, porque es uno de los pensamientos más complejos que nosotros podemos llegar a mirar. Entonces es complicado, complicado. Y yo no lo estudiaría dentro de una clase de teología, el pensamiento de él, siendo totalmente honesto. Ah, teología de la liberación también. Y influenciado Sí, por Camilo Torre, Camilo Torres, sí. el cura guerrillero, sí, todo eso. Entonces, Néstor e Iris y finalizamos la sección acá. Oh, hermano, buenas noches, ¿me escucha? Sí, Néstor, adelante. Tengo una inquietud sobre la influencia que ha tenido, no sé si es de pronto la nueva era en lo que es la iglesia protestante contemporánea, ¿sí? Yo Sí, específicamente vengo de una iglesia carismática, ¿sí? Eh, Neopentecostal, donde se hablaba mucho sobre la teología de la prosperidad, sobre la confesión positiva, sobre el poder de visualizar la fe en la fe, el evangelio centrado en el ser humano. Sí, y resulta que estando yo en esa iglesia, me encontré con un libro, me leí un libro que se llama El Secreto, que es de Rhonda Barney, una escritora australiana. Sí, y resulta que todo lo que está en ese libro, que no tiene nada que ver con el cristianismo, se calca exactamente en lo que enseñaba esta iglesia, ¿sí? Y resulta que bíblicamente tienen la manera de justificar absolutamente todas estas enseñanzas y, y no sé de qué manera está llegando esta influencia en este momento en el cristianismo, permeándolo, eh, infiltrándolo, y a veces de pronto nosotros nos encontramos haciendo un devocional, y en nuestro devocional estamos influidos por ese tipo de movimientos donde yo empiezo a tener fe y a visualizar cosas para, para capturarlas como el libro del secreto lo enseña, que no tiene nada que ver con el cristianismo. sí, es su nueva era, Néstor, abiertamente nueva era. Lo que antiguamente se le daba el título, claro, descontextualizando el término, que metafísica, que, que creo que abusaron del término, porque es un término que es propio de la filosofía, ¿no? Donde se entienden la, la verdad de todas las cosas, el origen, la naturaleza última. Eh, bueno, entonces todo esto es nueva era, nueva era, nueva era. Y si tú lo comparas, sí, es una irrupción en el cristianismo, una destrucción del cristianismo, cuando eso se empezó a abrazar en el, en el siglo pasado. Sí, sí, claro que sí. Pero hay que, como te digo, hay que saber confrontar con la palabra todos estos movimientos, porque podemos también generar que se aparten de nosotros y queremos que se acerquen para poderles predicar el evangelio. Lo Sí, que pasa es que absolutamente todo está justificado con la Biblia.
¿sí? Sí, Para cada pero lo que hay una que posición. mostrar es justamente los contextos, que los pasajes están sacados de contexto. Sí, Ese es el tema, mirar cada pasaje. Es decir, vamos a mirarlo para ver qué dice. Sí, porque ese es el punto. Justo de eso hablaba hoy. ok, Sí, gracias. con todo el gusto. Iris, y cerramos esta parte acá. Sí, buenas noches. Buenas Estaba viendo, noches. estaba viendo que en cuanto a lo que es el existencialismo, la nueva era, el posmodernismo, eh, son enfoques muy fuertes desde el siglo XX acá Ujú. y lo que veo es que se centran principalmente en buscar esa deidificación del hombre Sí, y se olvidan de algo sumamente importante que usted nos estaba compartiendo con relación a lo que decía Agustín de Hipona, de que pues su mayor logro, su mayor objetivo y meta era conocer a Dios y conocer el sí, alma. Y precisamente cuando se hablaba de conocer a Dios, usted mostraba que ese era el dogma central, es lo principal y a partir de ese dogma central es que se puede luego comprender todas las demás cosas de la humanidad y del universo. Y lo sí, que veo es que efectivamente en todas estas corrientes lo que se está viendo es que se ha desplazado ese dogma central de conocer a Dios para entronizar lo que es la deidificación del hombre. sí, así es. Gracias, Iris. Hermana Diana, te dejo con los hermanos para la tarea que vamos a hacer. Y nos vemos en 10 minutos. Sí, sí estás acá. Sí, señor, buenas Ah, noches. bueno, bueno. Entonces, Entonces, en 10 minutos regreso. listo, sí, señor. Entonces, hermanos, en este momento vamos a hacer unos grupos de trabajo. Les vamos a dar 5 minuticos de descanso. Regresamos y ya vamos a estar en los grupos de trabajo, pero antes de irnos a los grupos de trabajo, les explico rápidamente qué es lo que vamos a hacer apenas regresemos. Permítanme compartiré la pantalla para poder mostrarles cuál es la asignación del profesor. ¿Listo? Entonces, en este momento pueden ver mi pantalla, ¿correcto? Sí, ¿Alguien me confirma, Sí, por perfecto. Diane, favor? sí se ve Sí, bien. perfecto, Diana. Perfecto. Con un dedito arriba sería ideal si me confirman, por favor. Entonces, la actividad consiste en que comparemos el tema de la inmutabilidad e impasibilidad de Dios en dos textos diferentes. Estos textos ustedes ya los tienen en su plataforma. Sin embargo, en este momento se están enviando por el chat de WhatsApp y también se van a enviar por el chat del grupo aquí vía Zoom para que ustedes tengan acceso a las páginas específicas que el profesor, que el pastor quiere que nosotros leamos el día de hoy. Entonces, vamos a comparar el tema de la inmutabilidad e impasibilidad de Dios en estos dos textos y vamos a realizar un resumen. Lo importante es que lo podamos hacer en grupos, entonces por eso más o menos en 5 minutos regresaremos y daremos inicio a esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a ver, ¿quién se atreve? Por favor, manos levantaditas. Javier, mi hermano, fuerte Pastor, abrazo, qué gusto volverte a ver, hombre. uy, sí, años, ¿no, Pastor? Sí, sí, Qué bueno sí. volverte a ver después de las preguntas que te hacían. Hombre, Eh, dale. el tema era en cuanto a la inmutabilidad y la pasibilidad Sí, de pero Dios. ¿cómo enmarcas a los autores? Viendo a Gruden, a Buffy y la postura que tiene sobre la inmutabilidad y la impasibilidad. ¿Qué pensarías de Gruden? ¿Qué clase de autor es? ¿Clásico? ¿Qué clase de teísta es?
Pues, Pastor, yo tengo ahí una duda, digamos que eso lo vimos en el grupo como existencial en el tema de que, sobre todo en cuanto a la impasibilidad de Dios, en cuanto a que, Ujú. aunque él lo toma como que no puede entender o creer que sea una situación de que Dios no tenga emociones. Pero en ese punto lo analizamos más desde de una perspectiva y también lo analizaba de que Dios no puede estar sujeto a las pasiones. O sea, ¿a qué me refiero? A que no es que haya una influencia externa o del mundo, o de la creación, que pueda hacerle cambiar en las cosas. Sí, esa es la Porque definición de la impasibilidad. Pero entonces, dentro de eso, Javier, Gruden sería un autor, un teísta clásico, neoclásico, un teísta abierto. ¿Cómo lo entienden pues ustedes? Pues yo, con temor a equivocarme, lo podría estar tomando como un poco más clásico. ¿Te parece clásico? Ok, listo. Yo voy a una conclusión, pero todavía no, todavía no. Vamos a darle la palabra a Ana Marcela. Muchas gracias, Pastor. Bueno, con nuestro grupo, revisando los dos textos, llegamos a la conclusión que Wayne se ubica más en el teísmo neoclásico porque afirma que respecto a la inmutabilidad, que responde de manera diferente, depende de las circunstancias. Dice que, bueno, efectivamente Dios experimenta emociones pero que puede ser afectado relacionalmente por las criaturas, no perdiendo la soberanía, pero sí hay unos apartados donde se evidencia esto. Y por el contrario, a Bavinck lo ubicamos dentro del teísmo clásico, siendo casi todo el texto una mirada hacia el teísmo Ya, clásico, papi, donde pues él sostenía que pues Dios no cambia, no es afectado en la parte pasional, no depende de la creación. Eso fue pues lo que alcancé a notar de lo que hablamos con nuestros compañeros. Espero Ok, ser una buena mensajera. muy bien, muy bien. Y finalmente, bueno, la última mano que vemos es Matías. Matías, adelante. Pues nosotros hablamos lo mismo, lo que dijo la hermana Ana, porque Sí, pues eh, Wayne se enfoca en hablar, por ejemplo, de Jonás y el ejemplo como Dios tenía pensado destruir a Jonás, pero cuando ya tiene, cuando con respecto a la respuesta de Nínive, entonces él no los destruye y él se enfoca en eso y esa es una perspectiva neoclásica. sí, Pero Bavinck no habla del hecho de que Dios responda diferente a ciertas situaciones en el trato con el mundo. ok. Matías, muchas gracias. No voy a preguntar en los demás grupos, pero es básicamente esto, un resumen. Entendemos, comparto con Ana, con Matías, que la visión por lo menos de los atributos incomunicables, es una visión de teísmo neoclásico en Gruden. Fíjense, es un autor claro, que muy útil para entender muchas cosas de la teología, pero creemos que aquí hay una diferencia enorme sobre su manera de entender el ser de Dios en estos atributos frente a cómo lo enfoca Buffy, que tal vez es uno de los teólogos más importantes entre los neerlandeses. Entonces, cuando tengamos un libro y veamos o analicemos los atributos de Dios, siempre tratemos de tener claro qué está queriendo decir el autor sobre si Dios está en proceso de aprendizaje, si Dios es afectado, eh, o si Dios se mantiene igual a sí mismo, como dice la Escritura. Entonces, bien, digamos que tengamos eso, pero por favor, ese ejercicio que hicimos, síganlo haciendo, síganlo leyendo en casa, mírenlo con cuidado y vamos a enfocarnos ahora en la última parte de la clase, y vamos a responder, bueno, una pregunta final
Claudia, adelante, mi hermana. Gracias, pastor. Pero en Babin no vimos que lo definiera como tal, impasibilidad. Porque, No, no, ¿cierto? Porque si uno busca en los diccionarios de teología, dicen que impasibilidad es que él no se deja como controlar o dominar, no es cambiante por las emociones. sí. Sin embargo, cuando Gruden dice que él prefiere no incluirlo, él lo pone la definición muy cruda. Dice, la impasibilidad es que Dios no tiene emociones. Sí, a mí no me parece. Y pues uno dice, pues sí, claro, porque pues Dios es una persona, es un ser personal. Entonces, si uno no hiciera caso de ese párrafo, diría, no, pues él en realidad es un teísta clásico, en general en todos los demás atributos, pero en este en particular él lo que dice es que no, realmente más bien uno diría no se define por las emociones, como cuando los buenos predicadores dicen que para los seres humanos no nos debería definir nuestros deseos o nuestras emociones del momento, ¿no? Eh, Se parece un poquito a eso, ¿no? Entonces yo tendría como, me dejaría abierto, aunque todavía no entiendo de todo el tema, el hecho de pensar que Gruden es un teísta más neoclásico, solo porque en este atributo él prefiere decir, no lo incluyo, porque yo sostengo que Dios tiene emociones. Entonces, Yo, sí, Claudia, habiendo leído a Gruden, yo creo que es neoclásico en esto. Creo, ya habiéndolo leído un poco más. en la Vale, impasibilidad, sí, en la sí, impasibilidad. sí, sí. Porque recuerda que en lo que nosotros son emociones, en Dios son perfecciones. Por ejemplo, el amor de Dios es inmutable y eterno. Él no deja de amar por lo que hacemos o dejamos de hacer. Creo que en un texto de Malaquías, creo que es que dice algo así como si no fuera de yo el eterno, ya ustedes hubieran sido destruidos. Entonces, yo hago una defensa más férrea del teísmo clásico, porque creo que es lo que la Biblia presenta. Y creo que Gruden trata de justificar los cambios en Dios a través de las relaciones. Y creo que en esa parte humaniza demasiado a Dios. Javi, después te doy la palabra porque tengo que terminar la Gracias, última parte. gracias, pastor. Con todo el gusto. Vamos a la diapositiva. Entramos al tema de qué se entiende por teorías antiteísmo. Bien, eh, cuando hablamos de el ateísmo, no es la única enseñanza que trata de presentar la posibilidad de la no existencia de Dios. De hecho, son varias las doctrinas que intentan hacerlo, eh, sino que, eh, sino que lo presentan de alguna otra forma. Por ejemplo, Hodge dice que así como el teísmo es la doctrina de un Dios extramundano y personal, creador y preservador y gobernante de todas las cosas, cualquier doctrina que niegue la existencia de tal ser es una doctrina antiteísta. Y no solo el confeso ateísmo, sino también el politeísmo, el ilozoísmo, el materialismo, el panteísmo, que es una cosmovisión, y que pertenecen a las clases de teorías antiteístas. Pero empecemos por el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? Bueno, ya hemos hecho mención, ¿se acuerdan? Salmos 14, el Salmos capítulo 14 nos lo presenta. Eh, Hay una fuerte evidencia en favor de de Dios como idea universal. Dios está presente en la mente humana una, como una idea necesaria y universal. Eso lo vimos en la clase pasada, que alcanza hasta las tribus civilizadas que no han sentido el impacto de la revelación especial. Eh, en atención a esto, algunos han ido tan lejos como para negar que haya quienes nieguen la existencia de Dios. O, pero lo cierto es que hay quienes niegan la existencia de Dios. Y eso es lo que nosotros llamaríamos un ateísmo teórico. Es decir, se usa el intelecto para tratar de,
de negar racionalmente la existencia de Dios. Es decir, hay todo un dogma que se construye alrededor de la negación de la existencia de Dios, casi siempre desde una base escéptica, eh, pues que dudan también de la capacidad humana para determinar si hay Dios. A esto le llamaríamos agnósticos, ¿verdad? Pero también hay ateos capciosos que sostienen que no existen pruebas válidas para la existencia de Dios, como si hubiese una ciencia capaz de probar la existencia de Dios. Entonces, el tema es más o menos como se presenta de esa manera. Mm, Ahora, la negación de la existencia de Dios tiene como primera implicación práctica la decadencia espiritual. La decadencia espiritual. Sin el reconocimiento de la existencia del ser de Dios y, por supuesto, la fe puesta en él, cualquier otra forma de acercamiento a lo espiritual va a ser supersticioso y plagado de paganismo. Creo que era Hawks quien decía que cuando se trata del tema si el ateísmo es posible, la respuesta a la pregunta depende del sentido del término. Si con ello se significa que si el hombre puede liberarse de la convicción de que hay un ser personal, la respuesta es no. El hombre no puede liberarse de la idea de que hay un Dios personal y que interactúa con él. Eso no es posible. Pero si se habla de que una vida al servicio de sí mismo y centrada en sí mismo, si es posible, sí es posible. Y eso también le conocemos como, como ateísmo. Yo no sé si ustedes recordarán una campaña publicitaria que hicieron los ateos en los buses de transporte público en España. Decía, Dios no existe, haz lo que quieras. Y a mí me llamaba la atención, yo decía, bueno, ¿por qué si están negando la existencia de Dios, tiene que ir acompañado con una declaración moral? Claro, la razón es que el hombre lucha por liberarse de Dios, o la única razón por la que el hombre trata de liberarse de Dios es para poder practicar con libertad del pecado y no tener que responder inicialmente a la conciencia y, y tratar de liberarse del juicio eterno. Entonces, ahora, ¿cuáles son las negaciones más fuertes que encontramos por parte de las teorías antiteístas contra el teísmo cristiano? Bueno, ya hablamos del ateísmo teórico, del ateísmo práctico, pero hay una tercera, que también es una cosmovisión, el politeísmo. ¿En qué forma? Alguno dirá, pero ¿cómo? Si el politeísmo siendo la creencia en que hay muchos dioses, entonces, ¿de qué manera nosotros podemos llegar a pensar que el politeísmo es librarse de Dios cuando en realidad se está es agregando dioses? No, una cosa es la creencia, el teísmo clásico, la creencia en un solo Dios, en el Dios de la Biblia, el Dios verdadero, a la creencia segmentada en muchos dioses. Por ejemplo, la religión griega en principio fue así, una religión múltiple con una fuerte mitología, pero también las culturas caldeas, egipcias, asirias, babilónicas, medo-persas y romanas tenían prácticas politeístas. Y el politeísmo es un ateísmo porque le niega a Dios Todopoderoso la realidad de su existencia en detrimento, perdón, o a favor de una serie de deidades que van a servir como mediadores, y que van a servir para propósitos de liberarse del Dios verdadero y tener una amplitud de dioses. Es lo que más o menos podríamos entender. Ahora, hay algo muy parecido al politeísmo, que es el enoteísmo o mariolatría, que son personas que dicen creer en Dios,
pero afirman que hay otros dioses. Dicen, sí, hay un Dios verdadero, pero hay otras deidades. Y de hecho, se sostienen en la escritura, ¿verdad? Para decir, miren, yo creo en Dios, pero mira, aquí hay unas deidades en Egipto y estas fueron las deidades que Dios vence en Egipto, el río Nilo, el sol, en fin, son deidades que Dios destruye con las plagas. No, son demonios. Hay una gran diferencia porque los demonios son seres creados y nosotros vemos la influencia demoníaca en la escritura, eh, y cómo tratan de destruir a lo que es el Dios verdadero. Recuerden, Dios no entra en conflicto con su pueblo porque están adorando una idea de su mente, no, entra en conflicto porque están adorando demonios. Esa es la razón. Es decir, Dios no dice destruyan una estatua si por el solo hecho de ser una estatua, sino por lo que está representando. Ahora, ya del ilozoísmo o materialismo eh, ya habíamos hablado un poco, que es sobre la creencia de que lo único que existe es la materia y que la materia es eterna. Recuerdan aquel, claro, que casi siempre decían la materia es eterna, pero es mala, mientras que el Dios espíritu es bueno. Pero entonces ninguno de los dos es, en ese sentido, no hay como, no es como razonable esa creencia, porque si Dios es eterno y la materia es eterna, entonces la materia no es creada y Dios no es creador. Y habría una contradicción, por lo tanto, no tiene como mucho sentido. De ese ilozoísmo se desprende el materialismo que ya lo habíamos visto, que ya lo habíamos más o menos entendido en la primera parte de la clase. Pero creo que en la antigüedad, tal vez la forma más elaborada, más elaborada de ateísmo fue la doctrina de Epicuro. Epicuro enseñaba básicamente que como es nihilo nihil fic, de la nada nada se produce, el universo siempre ha existido, era un materialista consumado y tiene que seguir existiendo para siempre, decía Epicuro. También decía que el espacio y el número de cuerpos que contiene son infinitos. Y tercero, que estos cuerpos son de dos clases, simples y compuestos. Los cuerpos simples son átomos, poseyendo forma, magnitud y peso, y son indivisibles, inalterables e indestructibles. Puede pasar la diapositiva, hermano. Indestructible. Eso es lo que decía Epicuro. Epicuro claramente era un ateo, le llamaríamos hoy un ateo dogmático académico. Recuerden que Epicuro es el del falso dilema que dice que si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Y si existe el mal, entonces es porque o Dios no puede detenerlo, lo cual no lo hace a Dios todopoderoso y todo bondad, o no puede, o no quiere, lo cual lo hace un malvado. Pero Epicuro claramente no entendió nunca la revelación de la escritura, no la tenía a mano, pero lo cierto es que Dios verdaderamente eh, ha hecho algo para detener el mal. Siempre lo ha hecho, pero la manifestación más grande del poder de Dios para detener el mal es haber enviado a su Hijo Cristo, donde claramente Dios salvó a su pueblo y, y aparte de que ha salvado a su pueblo, sigue a través de su espíritu a los que han sido llamados, que han sido escogidos, llamándolos por su espíritu para salvación. Entonces, ahora, recordemos que la doctrina materialista, lozoísta o estas ideas epicúreas, cuando entraron a la sociedad y se mezclaron con la política, eh, diga, casos puntuales, Diderot, Voltaire, Rousseau, Montesquieu,
todos estos hombres que tenían esa manera de pensar, esa idea de la no existencia de Dios, siendo materialistas, lo que hicieron fue destrozar la sociedad. La admirada Revolución Francesa, ¿en qué género? ¿En qué terminó? En asesinato, destrucción, muerte, y posteriormente hasta volvieron a ser conquistados, porque no podemos extraer al personaje de Napoleón de la historia, pero la influencia de este tipo de pensamiento en los ideales marxistas duros, y todo esto terminó derivando en matanzas, apropiaciones de poder, en fin. Y finalmente, finalmente, otra de las ideas antiteístas es claramente el panteísmo. Pero ¿qué se ha hecho entonces para tratar de, de defenderse contra las teorías antiteístas? Pues casi siempre se han usado argumentos a favor de la existencia de Dios, de los cuales ya habíamos mencionado, mencionado algunos. El propósito de estos argumentos teístas es que a través del razonamiento inductivo en la teoría sistemática, las personas se compruebe por lo menos de manera probable, no es una prueba matemática, recuerden, que la existencia de Dios. Y ningún argumento de estos inductivos genera un 100% una demostración lógica de que Dios existe, sino que establece una alta probabilidad de que el Dios Todopoderoso exista. ¿Por qué? Pero la única prueba de, de que Dios es por la obra del Espíritu Santo en el corazón de un hombre regenerado. Claro, ¿por qué? Porque el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hechos hijos de Dios. Claro, la creación da testimonio, pero esa creación también la Escritura claramente nos está presentando eh, que Dios es. No, fíjense que no dije Dios existe, sino Dios es. Entonces, a través de estos argumentos se demuestra el carácter, no solo la existencia, sino que prueban que existe una causa que está revelada a través de los efectos en el mundo, pero no solo una causa, sino que es un ser personal, inteligente y también moral. Pero también estos argumentos tienen un propósito apologético, que claro, un argumento lógico para callar la boca de los no creyentes. Lo que hace Tomás de Aquino con las 5 vías cuando la presenta, claramente las 5 vías para probar la existencia de Dios, que están en el primer tomo de la Suma Teológica, y que ha sido replicado estas 5 vías en otros espacios por otros teólogos. Ahora, ¿cuáles son esos argumentos más conocidos? Creo que el más conocido de todos ellos es el argumento ontológico, del cual hablamos, ¿verdad? Ontología tiene que ver con el ser. Pero Anselmo tal vez lo presenta de una manera más clara. Creo que está en la otra diapositiva. Eh, bueno, Anselmo, Descartes, Samuel Orr y otros, eh, dicho que en su más perfecta forma, como lo presenta Anselmo, es que el hombre tiene la idea de un ser absolutamente perfecto, de la existencia de un atributo de la perfección, y que la existencia de un atributo de la perfección, y por lo tanto debe existir un ser absolutamente perfecto. Bien, ese es el primero, el argumento ontológico. Pero también está el argumento cosmológico, que también se ha presentado de diferentes formas. Pero lo que podemos decir es que todo lo que existe en el mundo debe tener una causa adecuada. Y siendo así, también el universo la debe tener, es decir, una causa indefinidamente grande. ¿Por qué? Porque el efecto no puede ser superior a la causa, como dicen los evolucionistas, no, que de estas partículas simples, primitivas, salieron estructuras complejas. No, eso no es el testimonio científico. De algo simple no salen cosas complejas, o que el universo
creó porque toda la materia estaba concentrada en un átomo pequeño, la teoría del Big Bang, y explotó y llegó a ser el universo. No, pero eso no tiene sentido porque la causa es inferior al efecto. No, no, la causa tiene que ser superior al efecto. Y de eso es lo que trata el argumento cosmológico. Ahora, si es causalidad y demás, nadie como Aristóteles entre los filósofos, ¿verdad? Y obviamente Tomás de Aquino va a copiar esa, o va a presentar mejor esta realidad desde una perspectiva eh, mucho bíblica y cristiana. Pero también está el argumento del orden o argumento teleológico, que es un argumento de causa y efecto. Y dice, porque por donde quiera que se contemple el mundo revela que inteligencia, orden, armonía y designio. Yo añadiría propósito. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Una causa eh, de un ser inteligente y que tiene propósito por el cual ha creado todas las cosas. Entonces, digamos que ese es el argumento teleológico. Y hay otros autores, como Oliver Boswell, creo, que le añaden belleza. Dice, no solo hay propósito, no solo hay un plan, sino que hay belleza. Y la belleza es un atributo comunicable de Dios, por lo tanto, también el universo tiene una forma bella. Pero también está el argumento moral. De este hablamos un poco la última vez. Decíamos que la teología moderna eh, lo, lo- lo utiliza extensamente, diciendo que el reconocimiento por el hombre de un bien supremo, el sumo bono, y su búsqueda del ideal moral, exigen y necesitan la existencia de un Dios que convierte en realidad ese ideal. Sí, el tema moral. Este era el argumento que el, el agnóstico Kant como que lo más valoraba. Él no valoraba tanto lo de causa y efecto, pero sí este. Y finalmente el argumento histórico o etnológico dice que en su forma principal es que entre todos los pueblos o tribus de la tierra se encuentra un sentimiento de lo divino que se manifiesta en un culto externo. Siendo universal este fenómeno, debe permanecer en la misma naturaleza del hombre. Y si la naturaleza del hombre tiende a la adoración religiosa, esto solo hallará explicación en un ser superior que dio al hombre esta naturaleza religiosa. Entonces, sí, en la siguiente diapositiva, creo que hay ya la conclusión. Hay también elaboraciones mucho más complejas de estos argumentos, pero creo que así como la hemos presentado de una manera tan resumida, nos puede ayudar a tener un entendimiento razonable de estos argumentos. Por favor, si ustedes quieren profundizar, recuerden, Tomás de Aquino, Suma Teológica, en la parte de las 5 vías para probar la existencia de Dios. Esto creo que es un buen punto, como también para irse familiarizando un poquito con la teología escolástica. Creo que es bueno que les pueden servir. Pero, ¿qué concluimos? Bien, estos argumentos, eh, digamos que ayudan a desmantelar las excusas, son excelentes para derribar las barreras intelectuales y también silencian prueban, porque racionalmente se puede entender que no es posible que no haya Dios. Pero también muestra lo insuficiente de la razón. La razón humana no puede abarcar a Dios, necesita de la revelación de Dios. Y se necesita de la obra del Espíritu Santo, que es el verdadero conocimiento del Dios vivo. Eh, y, y solamente el Espíritu Santo testifica en nuestro corazón de que somos hechos, hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, yo creo que podemos llegar hasta acá hoy. Y
Y para la próxima clase, pues vamos trabajando nuevamente más, algunos talleres más. Ya se nos acabó el tiempo, me hubiera gustado darles espacio para otras preguntas, pero ya no hay más tiempo. Gracias por habernos acompañado hoy en la clase. Y bueno, vamos a orar para despedirnos. Y bueno, yo me despido y los dejo con la hermana Diana. Y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Tú eres nuestro Padre que nos sostiene, que nos da la vida, recibe la gloria y la honra y la alabanza. Gracias por este tiempo, por ayudarnos a conocerte un poco más. Ayúdanos que este conocimiento sea para la alabanza de la gloria de tu gracia, Padre Celestial. No nos dejes en nuestra maldad, Señor, sino que ayúdanos a vivir para ti con corazones limpios, con una mente entrenada para poder recibir tu enseñanza y tu gloria, una mente llena de tu Espíritu, un alma llena de tu Espíritu Santo, Señor. Y bendice a cada uno de mis hermanos, guárdanos. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Que tengan buena noche.